Hoy vamos a hablar sobre el sesgo de confirmación, que seguramente os suene a gente que estéis por ahí en el chat, seguramente os suene o lo conozcáis, y si no, pues no os preocupéis porque después de esto espero que lo conozcáis, que os quede claro. Para hablar sobre el tema del sesgo de confirmación, voy a utilizar la información de esta página web, de una web de divulgación, de un artículo, que os dejo ahí está el enlace, y lo dejaré también en el vídeo de YouTube, en la descripción, por si alguien quiere verlo. Que está en inglés originalmente, pero que se puede traducir fácil. O sea, si le dais al botón derecho del ratón sobre la web, en traducir, pues os traduce, por si tenéis curiosidad. Igualmente voy a tocar los puntos que me parecieron más interesantes aquí, así que no hace falta tampoco que lo leáis, pero siempre lo dejo ahí por si alguien quiere verlo y también para que tener aquí los reconocimientos, que son lo que voy a comentar viene básicamente de esta web. Entonces, ¿qué es el sesgo de confirmación? Sobre todo para la gente que no lo conozca o que a lo mejor tenga dudas. Vamos a ubicarnos. Sería ese sesgo que tenemos cuando seleccionamos cuidadosamente los hechos o los datos que nos interesan para respaldar una creencia. Es un poco lo que dice este artículo. Es importante destacar que es con creencias que ya tenemos, es decir, no genera creencias nuevas. ¿Y qué quiere decir? Yo creo que para entenderlo lo mejor es poner ejemplos. Entonces he pensado algunos ejemplos y si se os ocurre alguno, pues podéis ponerlos también. O sea, David y el resto de gente que estéis por ahí en el chat, si se os ocurren algunos ejemplos más de lo que puede ser un sesgo de confirmación, pues mejor, porque cuantos más tengamos, mejor. Entonces, primero, imaginemos, aquí he puesto varios. El primero lo voy a representar con David Cova, ¿vale? Esto no lo sabe, va improvisado aquí. Imaginemos que David es una persona supersticiosa que cree que los gatos negros traen mala suerte. Entonces, imaginemos el caso en el que David tiene amigos o tiene personas que conoce que justo ve que después de cruzarse con un gato negro les pasa algo malo, incluso a él mismo. Eso lo que hace es reforzar esa creencia y cuando David ve que las personas que conoce o él mismo se cruzan con un gato negro y no pasa nada malo después, lo obvia. O sea, no hace ni caso a eso. Entonces, este tipo de sesgo lo que hace es reforzar esa creencia, aunque no tenga una evidencia real, consistente. O sea, esto reafirma filtrando la información que le haces caso y la que no, en función de este sesgo. Este sería un ejemplo. Otro, que en este caso lo ponen en el propio artículo, es, por ejemplo, en la búsqueda de noticias. Este sesgo hace que nos fijemos en aquellas que reafirman nuestras creencias, que elijamos esas noticias, que las leamos y estemos buscando información que reafirman lo que pensamos, nuestras posturas, y que incluso con información ambigua, que no sabemos muy bien si lo favorece o no, pues si es medio ambigua, la interpretamos para que encajen. Otro ejemplo que dicen es, que esto me parece interesante, a la hora de elegir pareja o amistades. Y es que, claro, comentan que es algo natural y es algo normal que nos sintamos atraídos o que nos guste estar con gente que piensa parecido a nosotros, o sea, que tiene unas creencias y unos valores que encajan con nosotros, o sea, es normal. O sea, es totalmente normal. Y que tendemos a estar menos o juntarnos menos con gente que piensa de forma distinta, que tiene una forma de vida muy distinta, ¿no? En valores y todo eso. Pero dicen que hay que tener en cuenta esto porque lo que puede llevar es a una cámara de eco en la que solo escuchamos información que confirma nuestras opiniones o lo que pensamos y no escuchamos el resto y que nunca se cuestionan nuestras creencias. Entonces aquí hablan de que hay que tener cuidado con esto. Y el último ejemplo que ponen es en inversiones, que también me pareció interesante. Y es que dicen que cuando estamos convencidos de que una inversión es buena, sea en el ámbito del dinero o en otros ámbitos. Aquí hablan solamente del dinero, creo, pero yo creo que se puede extrapolar. No sé qué pensáis, podéis poner también lo que creéis en el chat. Dicen que cuando estamos seguros de que una inversión es buena, tendemos a no hacer caso a las señales que pueden llevar a contraria. O sea, a señales que pueden decirnos que es una mala idea de forma más objetiva, como que tendemos a no hacerles caso. Y este sería un ejemplo de cómo afecta este sesgo a la toma de decisiones. Este sería un ejemplo que dicen claro. Estos son algunos ejemplos que he tomado. No son todos, o sea, hay más en el artículo si queréis leerlo.
si queréis poner alguno nuevo en el chat, pues lo podéis poner, porque esto yo creo que se entiende más cuanto más ejemplos mejor. Esto es lo típico de que cada uno escucha lo que le interesa. Exacto. De forma resumida es eso. Yo lo estoy explicando más detalle a nivel de psicología y demás, pero sería básicamente eso, ¿no? En resumen. Antes de terminar, porque realmente esta es la esencia, ¿no? que decíamos, pero hay algo que mencionan que me parece muy interesante. Dicen que es algo natural este sesgo. Es decir, esto lo veo importante por el hecho de que no tenemos que fustigarnos por tener este sesgo. Esto es algo que le sucede a todas las personas y que hablan de que normalmente, cuando se habla de este sesgo, se habla desde la tendencia negativa, ¿no? De que afecta a la lógica, a la toma de decisiones, ¿no? Como justo vimos antes, pero que también puede tener un lado positivo. Entonces, ¿a qué se refieren? Dicen que puede ser bueno porque puede ayudarnos a mantenernos seguros de nuestras creencias y valores y que aporta sensación de seguridad y certeza. Esto lo dicen prácticamente así, literal. Esto yo lo interpreto como que también es necesario tener esa seguridad, esas creencias y no ser una veleta, ¿no? De hoy creo una cosa, mañana otra, que da esa sensación de estabilidad a nuestra identidad, ¿no? A lo que creemos y lo que somos. Entonces creo que va en ese sentido orientado. Y en la parte mala es lo que acabamos de ver. O sea, justo dice que puede impedirnos ser objetivos y tomar malas decisiones. Un poco lo que hemos visto, ¿no? En los ejemplos que ponían antes. Entonces, como conclusión, a lo que llegan sería un poco lo que comentábamos, ¿no? La definición de que este sesgo lo que hace es que las personas favorezcamos la información que respalda nuestras creencias. Y dicen que para superar este sesgo de confirmación hay que intentar considerar toda la evidencia y no solamente las que respaldan nuestros puntos de vista. Hay más ejemplos o más cosas que dicen de cómo se puede superar este sesgo de evitación. De evitación no, de confirmación, perdón. Que mezclo ya palabras. Pero este me parece el más interesante, o sea, por eso lo he marcado aquí. Esto no quiere decir, cuando tenemos que tener en cuenta toda la evidencia, que estemos de acuerdo con la otra información. Es decir, aquí lo que se refieren es estar abierto a escuchar y razonar con la otra información, con las otras opiniones, teniendo las nuestras, ver qué información es fiable, ver cuál tiene sentido y a partir de ahí sacar unas ideas menos sesgadas. A lo mejor no cambies tus creencias, pero las adaptas un poco. Entonces es un poco a lo que se refieren. Tener información menos sesgada posible, ¿no? Sería esto. El punto más importante para mí. Como siempre, dejo aquí unas preguntas para que le interese. Por si no tenéis a lo mejor preguntas, ¿no? ¿Qué se os ocurre? Esta es un poco la línea que he pensado. ¿Qué otros ejemplos se os ocurren de sesgo de confirmación? Que ya, bueno, los he ido preguntando durante el directo. Y si cometéis mucho este sesgo, si creéis que lo cometéis mucho en vuestro día a día. Claro, es que los puntos positivos que dices ahí justo, David, son interesantes, porque esto no es algo en lo que pienses de forma natural. Yo cuando pienso en el sesgo de confirmación, siempre pienso en la parte negativa. Pienso en que estoy cometiendo un sesgo, confirmando mis creencias, es como, no estoy siendo objetivo lo suficientemente, pero hay que entender que es natural y que tiene sentido de ser, ¿no? Al final, de tener esa seguridad y esa certeza en las cosas que crees. Y ahí está la clave. Jugar es un equilibrio muy fino entre tener tus propias creencias e ideas y estar, digamos, seguro de ellas y convencido, y ser lo suficientemente abierto como para escuchar otras, sabiendo valorar cuando son ideas absoluta locura o cuando no, para no cambiar las tuyas por ideas que sean extremistas, por ejemplo, o absolutas demencias. Yo creo que ahí está el equilibrio fino, que es difícil llegar. O sea, no sé si cuánta gente consigue tener un equilibrio perfecto de este sesgo. Quiero pensar que la mayoría de la gente que vive con este sesgo que lo consigue, pero eso yo no lo sé. Entonces, ¿qué otros ejemplos os ocurren? Pues si os ocurre un ejemplo que comentáis o que veáis en vuestro día a día, ¿no? En noticias, en otras personas, en lo que sea. Yo en la segunda que pongo aquí de ejemplo, de si cometéis mucho este sesgo en el día a día, yo pensé, o sea, siempre pienso, intento no cometerlo, en el sesgo que yo cometo a la hora de hacer los directos de divulgación, sobre todo cuando me centro en el tema de hablar de videojuegos. Yo, como fan de los videojuegos, me he criado con ellos y sigo jugándolos y los seguiré jugando seguramente toda mi vida. Cuando busco información, siempre puedo cometer este sesgo de buscar información positiva o buena y no interesarme o pensar que está mal la información negativa.
Entonces esto, cuando empecé a hacer directos sobre esto y vídeos, lo revisé mucho. Entonces al final a lo que llegaba es, si lees bien, por ejemplo, un artículo científico como leía yo, en el propio artículo te ponen las limitaciones, ¿no? Y te hablan de qué cosas hay que mejorar y demás. Entonces, enfocándome en eso sí que evitas bastante el sesgo, porque ahí te ponen qué cosas quiere decir el artículo. Evitar titulares grandilocuentes, ¿no? O sea, te vuelve más... que te arregla la vida jugar un videojuego. Entonces, eso sí que lo intento evitar. Sí que es cierto que seguramente cometo este sesgo de elegir más aquellas cosas positivas que las negativas. Pero es que en mi caso, sí que es cierto que también que al buscar mucha información, sí que vi desde hace años que, esto lo he comentado en algún vídeo, en algunos otros directos, que esta tendencia negativa suele venir muy derivada de, no tanto de datos, sino de opiniones. Entonces eso se ve muy claro. Cuando, por ejemplo, se estudia qué se decía de la música metal, qué se decía de las películas o los videojuegos hace X años, incluso de juegos como el ajedrez, se asociaba a lo malo, a lo negativo. Te va a generar un montón de cosas, todo negativo. Con el paso del tiempo se vio que no era eso. O sea, la gente que escuchaba heavy metal no cometía actos, delirantes o cosas así. Y con muchas otras cosas se vio que no era cierto. La verdad, al final, ganó. Y por eso intento, cuando quiero hacer algún vídeo, algún directo, centrarme en aspectos positivos. Pero siendo consciente de que puede estar mal hecho, de hecho, fijaos, al contrario, yo tengo una idea de que las redes sociales son negativas a nivel de desarrollo cognitivo, atención y demás. Y eso lo he hablado aquí muchas veces. Aquí vimos algún caso de redes sociales de cómo afectan a la atención. Sin embargo, lo comentaba en el propio directo, si queréis verlo, en el vídeo. Yo iba con esa idea de que iba a ser todo negativo. Sin embargo, al ver el artículo vi que no, claramente había matices. No era todo negativo de eso. Entonces ahí aprendí un poco de, vale, yo voy con mi sesgo, pero no es así. Este vídeo nos está sesgando, exacto. Estoy sesgándoos de manera sutil, que no lo veis. Aunque no subliminal, que eso ya vimos en otro vídeo que no. Imagino que existen otros sesgos de otro tipo, ¿no? Sí, en psicología, claro. Este es un ejemplo que os he traído, o sea, un sesgo que a mí siempre es de los que más he identificado en el día a día, o sea, que mucha gente cometemos, pero hay más, o sea, hay efectos, hay sesgos, el típico, la falacia del jugador, ¿no? Ese es uno de los sesgos, o sea, el sesgo por el cual los que juegan, imagínate, tú juegas algo y piensas que por fallar mucho, en algún momento debes tener más posibilidades de ganar, típico. Vas a la ruleta, fallas, y dices tú, ahora tiene que salir. Entonces, ese sesgo, ¿no? Es el sesgo de parte del jugador, por ejemplo. ¿Cuáles más había? El efecto de Dunning-Kruger, creo que se llamaba, que esto lo vimos en algún directo anterior, por el cual atribuimos cosas a cosas abstractas, cosas como si fuesen más personales hacia nosotros, que eso, creo que era ese efecto, no estoy seguro, creo que sí. Quizás estoy confundiendo, es que claro, tampoco los he preparado. Hay más sesgos, por ejemplo, de... ¿cómo se llama? De disponibilidad, ese lo recuerdo, que es el sesgo por el cual creemos que es más posible algo, más probable, porque es lo primero que se nos viene a la mente. O sea, hay un montón de cosas así que, de hecho, si os interesa, lo podemos ver, o sea, podemos seguir viendo en otros vídeos, es hacer más sesgos y tal, que están súper interesantes. Que se estudian en psicología, pues, y que está guay para entender por qué nos comportamos como nos comportamos, ¿no? Y cómo nos relacionamos y demás. Pero sí, ahora mismo estoy pensando en otros sesgos que, claro, tampoco los tengo ahora mismo así en lista. Pero hay el típico, no me acuerdo cuál era el nombre. No sé si incluso será el Dunning-Kruger este que comentaba. Este me parece muy interesante. Es un sesgo que lo que pasa es que las personas más inteligentes o más estudiadas o más formadas en algo creen que, o sea, hablan menos por miedo a equivocarse o que piensan que se están equivocando, y las personas con menos formación sobre eso hablan con más certeza, ¿no? O sea, eso creo que más informado seguramente os suena, a lo mejor algunas personas que han hablado de esto, de que
lo típico de que el idiota habla con seguridad y el listo habla más con más prudencia, ¿no? Pues esto sí que tiene un nombre, ahora mismo no lo recuerdo. Pero vaya, eso, que sí que hay más sesgos y más cosas así, ¿no? Más efectos en psicología que se estudian. Este es uno de ellos que quería traer. De otros ejemplos de sesgos de confirmación, aquí he puesto algunos. Pero, por ejemplo, todas las supersticiones en general prácticamente se sostienen con sesgos de confirmación. Luego también ocurre uno que no sé si entraría aquí, que es este sesgo por el cual, atencional, ¿no? Por el cual, imagínate, tú te compras un Ford Focus, vamos a poner un coche que tuvo David Cobo tuvo un Ford Focus, y a partir de que te compras un Ford Focus, ves un montón de ellos. Una pareja tiene un bebé, y a partir de eso ves a todo el mundo con bebés. Entonces, eso es un sesgo que no sé si sería este exactamente, yo creo que no. Pero es otro sesgo que ocurre. No es que de repente haya más bebés, o que de repente haya más coches, sino que, o sea, más Ford Focus en este caso, ¿no? Sino que prestamos atención a eso. Y esto me recuerda una cosa que comentaban en el artículo de lo que estoy hablando, y es que esta información, estos hechos o datos que sesgamos, o sea, hay tres niveles. Hay a nivel de atención, de interpretación y de memoria. O sea, cuando la atención está sesgada, sería cuando nos enfocamos selectivamente en información que confirma nuestras opiniones. Cuando es interpretación sesgada, es cuando hay una información que ya tenemos que la interpretamos conscientemente a favor de nuestras creencias. Y cuando es memoria sesgada, sería cuando recordamos selectivamente información que valida o que respalda nuestras opiniones y que descarta las otras. Entonces sí que se diferencia a tres niveles: o sea, atención, interpretación y memoria y recuerdo. Pero bueno, que eso ya es algo más, me acordé ahora, y es algo más puro, más ya de estudiar en sí a nivel de psicología. Pero vaya, que creo que se entendió, ¿no? Entonces eso, no sé si tenéis alguna otra pregunta de este tema, del tema de eso, de los sesgos de confirmación o de otros sesgos. Si tenéis algún ejemplo, podéis comentar, o sea, otros sesgos que sepáis que existen, o sesgos que cometáis, o sea, en vuestro día a día, ¿no? De confirmación, en este sentido. Yo, como os decía, lo pienso sobre todo en el tema de los directos de divulgación o de vídeos de videojuegos, pero lo cometemos en nuestro día a día. O sea, al final yo creo, en opiniones, Yo creo que esto es más fácil de suceder en opiniones a lo mejor de política o cosas así, que aquí ya sabéis que nunca nos metemos en esos temas porque no me gusta hablar de esos temas, ni no me gustan esos temas en general, porque precisamente están muy polarizados por que estos sesgos pueden llevar a polarizaciones, ¿no? Y al final pues hay que pensar que en la política se hace todo con un fin. Es decir, cuando un partido político dice algo es para ganar votos, no es porque sea la verdad. Pero es algo que cuando la gente común lo hace, sin ser de parte de un partido, está llevar por una corriente realmente con un interés que no es el suyo realmente. Pero bueno, ese es otro tema. Claro, exacto. Eso también es uno de los puntos que quería destacar. O sea, yo cuando hablo de estas cosas es un poco para normalizar esto, para que no se sienta mal, o sea, decir, para que sepa que existe, intentar, en medida de lo posible, oye, pues decir, estoy siendo demasiado extremista con esto, estoy siendo demasiado cerrado. ¿Qué implica abrirme, pensar, o sea, escuchar las opiniones de los otros, incluso aunque sean las más locas? La persona que dices tú, este tío es lo más radical del mundo, pues escuchar, ¿por qué dice esto? Abrirse de mente. Luego, si eres tú quien descartas la idea de la otra persona después de haber escuchado el argumento, ya es menos sesgado. O sea, ya no es porque no confirme mis creencias, sino porque tienes argumentos después de haberlo estudiado y demás, con datos, decir, pues esto realmente se cae por esto otro, por lo que sea, ¿no? Exacto, esa es la clave. O sea, puede ser sencillo, pero en realidad, si os paráis a pensarlo, muchas cosas que me pasan hoy en día, o sea, cosas brutales, incluso de guerras y demás, también hay este elemento, ¿no? Hay ese elemento que está muy presente en temas de religión, en política, de ver solo lo tuyo, ver tus creencias y buscas información, fabricas información para
confirmar eso. Desde los medios de comunicación, desde algunos medios, desde algunas partes políticas y tal. Entonces, nuestra parte, como personas de la calle, para entendernos, o sea, que no tenemos esos intereses, es saber que esto es natural, o sea, que es natural tener ese sesgo, estar por momentos más hacia un lado que hacia el otro, pero que lo idóneo es, claro, lo que hoy en día llaman ser tibio, ¿no? Ser tibio, ser bien queda o ser equidistante, que son palabras muy grandilocuentes también para criticar a las personas que precisamente intentan ver toda la evidencia. Claro, eso es una herramienta que se hace para la manipulación. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. O sea, esto, por ejemplo, esto que dicen desde la psicología, ¿no? Esto, obviamente en el artículo podéis ver más, que te considera toda la evidencia. Va a haber políticos o va a haber ideólogos o lo que sea que te van a decir, no, eso es equidistancia. No, 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 no. Hay el bien y el mal. Entonces, cuando haya gente que os diga, esto es el bien, esto es el mal, es capaz. Obviamente hay cosas que son malas en el sentido de que, o sea, yo hablo de bloques en general de ideas, ¿no? O de cómo tienes que pensar. Hay cosas que son malas de forma natural que toda la humanidad está de acuerdo con ellas, pero no me refiero a eso. Creo que se entiende bien a lo que voy. Cuando no hay espacio para el debate o para escuchar otras ideas es cuando es malo este sesgo. Y de cara a tomar decisiones, por ejemplo, en el tema de las inversiones o en otras cosas. O sea, hay que tener en cuenta pues las señales más objetivas lo más posible. Esto es fácil decirlo, que conste, que luego esto hay que revisarse mucho y hablar con gente que piensa distinto para evitar caer en esto. Pero si sientes en una cámara de eco... Yo esto lo veo muy reflejado, el tema de la cámara de eco, yo creo que en redes sociales. Redes sociales es un ejemplo perfecto de cómo los algoritmos seguramente fomentan esto, que te salga en Twitter, imagínate, yo creo que está así hecho, ¿no? O en YouTube, tú entras en un contenido o ves un contenido y el algoritmo, por temas de marketing, asume o sea, está pensado para, vale, esta persona consume vídeos de recetas, de postres. Entonces te muestro muchas más recetas de postres, porque asume que vas a verlo, porque es lo que quieres ver. Que para mí es un planteamiento, o sea, siempre lo he pensado, para mí no me gusta nada, de hecho por eso siempre entro sin cookies y sin nada, o sea, intento que no haya nada, porque que un día veo un vídeo de algo no quiere decir que me guste, no sabes si me está gustando por entrar. Pero bueno, quitando eso, en temas de Twitter y demás, tú cuando entras te va a salir constantemente, eso lo podéis probar siempre. Si entráis a ver vídeos de perros, os van a empezar a salir más vídeos de perros y más de perros y más, y todo el rato eso. Entonces, eso es una cámara de eco que cuando se habla de temas de ideas o de opiniones y demás, todas acaban aisladas. O sea, una idea por aquí, otra por aquí. Entonces, no hay un espacio para el no sesgo. O sea, las redes sociales es lo que más fomentan este sesgo. O sea, esto es, vamos, el manual de Twitter. O sea, el sesgo de confirmación. Pero vaya, que en otros sesgos habría que ver cómo afectan las redes sociales y demás, que también, es que las redes sociales ya sabéis, que las carga el diablo. Pero nada, esto ha sido un poco la idea general. Este es un fenómeno que nos pasa a todo el mundo, que es esta selección de información que de forma interesada para respaldar nuestra creencia, que puede ser buena o mala, es natural, o sea, ocurre, pero que está en nuestras manos, digamos, el ver hasta qué punto pues le ponemos un poco freno, sobre todo en la parte negativa, ¿no? Que es lo que deberíamos frenar. Y ahí dan una serie de consejos en el artículo. Dan creo que 5 puntos, tengo por aquí, sí, dan 5. Pero yo me quedo con esta, ¿no? El tema de no considerar la información solamente que respalda otros puntos de vista. Entonces nada, no sé si tenéis alguna duda más. Si no, podemos ir cerrando por aquí el directo, al menos este tema. Y eso, o sea, si queda alguna duda podéis preguntar.